Las estructuras condicionales permiten la ejecución condicional de bloques de código. La instrucción if, que en inglés tiene el mismo significado que nuestro si condicional, permite evaluar una expresión y sobre la base de su resultado, verdadero o falso, ejecutar o no la instrucción o el bloque que le sigue. Es decir, si el resultado de la expresión es verdadero, ejecutará el código. En caso contrario, el programa sigue su curso normal. A continuación mostraremos el diagrama de flujo de if. En términos de diagramas de flujo, los rectángulos significan la realización de un proceso. En otras palabras, la ejecución de un bloque de instrucciones. Por otro lado, los rombos son conocidos como símbolos de decisión, es decir, se corresponden a preguntas cuyas respuestas únicamente tienen dos posibles respuestas, concretamente true o false. Por ejemplo, en el siguiente fragmento de código calculamos si un número es par. La instrucción if toma un valor lógico, en realidad un vector lógico de longitud 1, y ejecuta la siguiente instrucción solo si el valor es verdadero. En caso contrario, si la condición lógica es falsa, no se ejecutará la instrucción o bloque de instrucciones de if, pasando a ejecutar la siguiente instrucción del programa si la hubiere. En el caso que pasemos valores desconocidos, R lanzará un error. Si nos encontramos ante esta situación, deberíamos comprobarlo mediante la función isNA. El siguiente paso en complejidad en la sintaxis de if es incluir la cláusula else. Se trata de una estructura de control que permite redirigir el flujo del programa según la evaluación de una condición, sea verdadera o falsa. Como podemos ver en el diagrama de flujo de la estructura if-else, si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de sentencias de if, de lo contrario, se ejecuta el bloque de sentencias del bloque else. Pongamos por caso que queremos crear un algoritmo que nos indique si un número es par o impar. El siguiente fragmento de código es una posible solución. En este caso se ejecutará la instrucción del bloque if, puesto que se cumple la condición lógica que indica que es un número par. Por el contrario, en el siguiente fragmento de código se ejecuta el código del bloque else, puesto que la condición en if es false, indicándonos que se trata de un número impar. Podemos definir múltiples condiciones combinando if y else repetidamente. A continuación se muestra el diagrama de flujo de un if-else anidado. Como podemos observar, se pueden plantear múltiples condiciones simultáneamente. Si se cumple la condición 1, se ejecuta el bloque de instrucciones 1. En caso contrario, se comprueba la condición 2. Si es cierta, se ejecuta el bloque de sentencias 2. Y así sucesivamente hasta n condiciones. Si ninguna de ellas se cumple, se ejecuta el bloque de instrucciones de else. El siguiente ejemplo nos sirve para mostrar el anidamiento de instrucciones if-else.
Pongamos el caso que deseamos crear un algoritmo que nos calcule la medida de tendencia central que deseemos. El siguiente fragmento de código podría ser una posible solución. En primer lugar, creamos una muestra de 20 observaciones del 1 al 20, en el que se pueden repetir hasta 2 observaciones. Posteriormente, definimos una variable indicando la medida de tendencia central que queremos calcular. El siguiente fragmento de código calcula la medida de tendencia central según el valor de la variable centralización. La instrucción if estándar acepta en la condición lógica un único valor lógico. Si pasamos un valor lógico con una longitud mayor que 1, R nos lo indicará mediante un warning, indicándonos que hemos introducido múltiples opciones, pero que únicamente la primera será utilizada. Puesto que muchas de las operaciones en R son vectorizadas, R nos proporciona la función if-else. A continuación se muestra el prototipo de la función. Como podemos ver, la función if-else acepta 3 argumentos. El primer argumento es un vector lógico de condiciones. El segundo es un vector que contiene los valores que serán devueltos cuando el primer vector es true. Y el tercero contiene los valores que serán devueltos cuando el primer vector es false. En el siguiente ejemplo, la función rbinom genera números aleatorios de una distribución binomial simulando el lanzamiento de una moneda. El código con muchas cláusulas else puede hacer nuestro código difícil de leer. En estas circunstancias podemos hacer uso de la función switch, con la que conseguiremos un código más legible y fácil de mantener. A continuación se muestra el prototipo de la función, que acepta los siguientes argumentos: una expresión que evalúa un string y una lista con alternativas, que además estas alternativas se les dará un nombre, excepto aquella que sea usada como valor por defecto. Esta función permite ejecutar una de entre varias acciones en función del valor de una expresión. Es una alternativa a los if-else anidados, cuando se compara la misma expresión con diferentes valores. En primer lugar se evalúa la expresión. Luego se recorren las alternativas dentro de la función buscando una cadena de caracteres que coincida con la expresión. Cabe destacar que es necesario que coincidan todos sus valores. Cuando se encuentra la primera coincidencia, se ejecuta la instrucción correspondiente y se sale de la función. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se ejecuta el argumento por defecto. Una alternativa al ejemplo presentado en la primera sección de este vídeo mediante la función switch es la siguiente. Si ningún nombre coincide, entonces switch devuelve null. En este escenario podemos proporcionar un argumento por defecto sin nombre, que la función devolverá cuando no coincida ningún otro.